Hola mis valientes, ¿cómo están mis grandiosas mujeres? Espectacular, todo genial. Mira, aquí estamos en un día más donde te quiero compartir esta gran noticia que seguramente ya lo has escuchado en un video anterior, que estoy de lanzamiento en mi primera edición de cómo poder llegar a lo más alto en tu vida. Mira mujer, en este camino del amor y los negocios, de nuestro autoconocimiento, lo más importante es reconocer en dónde tenemos que modificar, en reconocer cuáles son las decisiones que son acertadas. ¿Qué pasa con esto? Cada decisión que estamos tomando, no tienes que tener miedo al error. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué pasa? Que para no equivocarse, nunca vas a hacer nada, ¿vale? Es más fácil quedarse con los brazos cruzados y decir, no sé hacerlo, no puedo hacerlo, otra persona lo hace porque ya tiene más práctica, pero ¿no te has preguntado alguna vez por qué se tiene más práctica? No es porque aprendemos desde el primer momento. Hay una constancia, hay un avance, hay un grado de mejora cada vez que tú haces una actividad X, vas mejorando. Y cada vez que te equivocas, también aprendes sobre esa equivocación. ¿Ves la diferencia? Lo que pasa es que la sociedad nos ha hecho creer que el equivocarse somos señalados, el caernos somos señalados, el que no lo sepas hacer o que no le gustes a todo el mundo, eres señalado o criticado. Entonces mira, esa es una de las primeras cosas que te tienes que sacar de la cabeza, porque ¿quién está viviendo tu vida? ¿Esa persona o tú, amiga mía? ¿Quién va a tener éxito si continúa haciendo, si continúa aprendiendo sobre algo que tú ya quieres en tu vida? Tú. Da igual lo que digan las personas, da igual. Hay cosas que tuve que aprender a hacer que no sabía. Imagínate, o sea, por darte una pincelada. Mi primer trabajo fue en una carnicería, pollería y charcutería. Y tuve que aprender a hacerlo. Allí también aprendí cosas de empresarios porque mi jefa me fijaba mucho en cómo ella actuaba frente al negocio. Por ejemplo, son dos cosas. Primero es un trabajo temporal que al final te da para lo que tú quieres y luego tú vas cogiendo lo mejor de lo mejor para todo lo demás, ¿vale? Luego dije, bueno, ok, mira cómo es de curiosa la mente. Hasta que tú no ves tu futuro, qué te gustaría hacer, pero también qué no te gustaría hacer, no haces ese clic mental. Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo tomé la decisión de hacer algo más por mi vida, fue cuando estaba en una charcutería, estaba fija, de hecho estaba en un centro comercial donde se ve que era muy difícil que te hagan fijo, o sea, ya llevaba 3 años de estabilidad, con un sueldo medio, 16 pagas que en ese tiempo daban en ese sitio exclusivamente, daban 16 pagas que para mí eran pues una ventaja más frente a los demás, pero vi como un compañero que era mayor, que ya faltaban 2 años para que se jubile, le costaba coger una pata de jamón. ¿Te imaginas? O sea, y yo me dije, o sea, y no, de verdad, puse mi corazón en plan, ¿esto yo quiero para mi futuro? Que haya tomado la decisión esa persona no significa que esté mal o bien, sino que me lo pregunté para mí, ¿esto es lo que yo quiero para mi futuro? Entonces dije, no, esto no lo quiero para mi futuro. Entonces fue que enseguida empecé a mirar qué puedo yo estudiar. En ese momento ya tenía a mi hijo que tenía 1 año, ¿no? Lo tuve bastante joven, es decir, pero eso me ha ayudado también a crecer y a querer avanzar más rápido de lo que a lo mejor habitualmente hubiera tomado decisiones, ¿no? Entonces fue una bendición. Entonces en ese momento cuando yo me di cuenta de eso dije, wow, me tengo que poner las pilas. Me tengo que poner las pilas. Yo solo tenía creo 21 años, 22, no sé, pero para mí ya era demasiado tarde, ya había perdido 5 años que no estaba haciendo nada, estaba en un trabajo que estaba bien, pero no había avanzado lo que yo hubiera querido avanzar en mi vida, ¿ok? En ese sentido. Entonces, ¿qué pasa?
que en ese momento decidí buscarme un colegio de un grado superior. Bueno, me empecé a informar en ese mismo momento todo lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa? Que yo, como venía de Ecuador, no tenía homologado el título de bachillerato, ¿ok? Entonces, bueno, jolín, dije, bueno, obstáculo número 1, pero no se preocupen. Yo, en ese sentido, digo, bueno, voy a pensar. Para la pública, que me era más económico, no podía yo inscribirme, aunque me ahorrara en costes, no podía inscribirme en esa pública porque tenía que tener todos los papeles en regla. Entonces, ¿qué pasa? Por favor, cierra la puerta. Perdón, ¿qué pasa? En el momento de quererme apuntar no tenía los papeles, ¿no? Y dije, ok, entonces, ¿qué otra alternativa tenía? A mí la urgencia me podía. ¿Por qué? Porque no quería seguir más, perder el tiempo, no quería perder el tiempo en esa situación. Entonces lo que hice fue buscarme un colegio privado donde me iba a costar unos 3.000 euros cada mes. Y entonces cuando yo decidí hacerlo, digo, voy a ver las materias que dan, pero también me fijé en qué yo podía ejercer en ese trabajo. O sea, no me metí por las materias que me gustaran, sino me metí por qué salida laboral me iba a dar. ¿Ok? Hasta ahí bien. Entonces yo, pues cuando tú la sigues, la consigues. Porque al final me fui a hablar con secretaría y le dije, mira, tengo esto. Tengo mi bachillerato en Ecuador. Necesito inscribirme. Quisiera que por favor inscribirme, hacer las clases. Yo pago las mensualidades. Y cuando yo tenga el título homologado, porque necesitaba unos sellos de la Haya, unos trámites en Ecuador, unos trámites aquí, que me daban a entender que tardaban de 1 a 2 años en tener ese papel. Digo, no puede ser, yo no me voy a esperar 2 años más de mi vida, porque como es, fue tal el dolor de sentirme yo así, no por él, sino porque me reflejó algo que yo no quería en mi vida, ¿no? Entonces, cogí la determinación de apuntarme. Entonces me apunté mientras fui haciendo los papeles y todo, y al final, cuando ya acabé, en los 2 años después, ya presenté el título de bachillerato y ya tenía mi titulación también de grado superior. Ok, hasta ahí una parte. Pero mira cómo son las cosas. O sea, tienes que ser una persona que se adapta a los cambios que dan la vida, a tu nueva visión, a no tener miedo de cambiar de opinión, a no tener miedo de lanzarte a lo nuevo. Porque te estoy hablando primero que aprendí charcutería, pollería y carnicería. Ahora que aprendí a hacer laboratorio. Fui 10 años técnico de laboratorio. 10. ¿Vale? Ni más ni menos. Entonces, pero justo año y medio de despedirme del laboratorio, yo siempre tenía en mi cabeza cómo ser empresaria, cómo llevar mi negocio. Aquí en España, pues yo decía, bueno, me pongo un supermercado. No, me pongo X cosa. No, pues un laboratorio, pensé, pero bueno, ahí tenía que yo tener titulación universitaria. Bueno, me cogí todas las fichas y bueno, no. Entonces, nosotros empezamos con mi esposo una relación, ¿vale? Entonces, antes de tener a mi segunda hija, siempre le decía, ¿qué podemos ponernos? Él también tenía, aunque venía de cosas de trabajo, venía también que quería hacerse un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno tiene esa proyección, pues te busca la manera de poderlo hacer realidad, ¿no? Entonces, salió una conversación de que él hace tiempo instalaba césped. Entonces, ahí fue cuando dije, o sea, se me prendió automático, digo, vamos a vender césped. No, pero como no sé qué, bueno, estábamos viendo todos los números y al final lo alineamos, ¿vale? Entonces cuando ya tenía 1 año más o menos que estaba empezando, no era tanta la venta que se estaba haciendo. Él también tuvo un momento que se fue del trabajo porque en ese tiempo mi sueldo era mayor que el de él, pues entonces el que debía de abandonar el primer trabajo, como quien dice, era pues el que tenía menos ingresos en ese momento. No era mucho la diferencia, pero viendo las cartas que teníamos, era la mejor opción. Entonces, después de un tiempo, vimos que, vale, yo conocí de Dios, siempre me mantuve al margen, pero para contarte un poquito rápido, hubo una prédica que dijeron que si tú vienes aquí a supervivir o a sobrevivir. Y yo digo, guau, yo vengo aquí a supervivir. Y me di cuenta que mientras siguiéramos así, entre empresa y trabajador,
aunque era como nuestro plan B, ¿no? Mi sueldo era como un plan B. Entonces no nos podíamos permitir seguir en esa misma situación. Así que, y como hace tiempo ya mi esposo, ayúdame, que, o sea, estaba con más faena, tal, claro, pero yo me veía un poco desbordada, que entre la familia, el negocio, ayudarla a él, pues era un poco más complejo, ¿no? Entonces decidí despedirme del trabajo con la mentalidad de que esto iba a crecer, pase lo que pase. Y también con la humildad de querer aprender. Así como aprendí los primeros trabajos, también en cada laboratorio que iba a aprender, aunque no eran los mismos laboratorios. Cada vez que tú te cambias de trabajo, hay unas formas, hay unas maneras, hay unas reglas que tienes que seguir, ¿ok? O sea, no quiere decir que tú seas un experto en todo cuando tú entras a un nuevo sitio. Aunque ya tengas experiencia en anterior, igual siempre tienes que adaptarte y tratar de mejorar lo que ya está hecho. Entonces, decidí pues dejar el laboratorio y continuar con el negocio de césped juntos y el matrimonio. Y en ese momento, fíjate tú que a mi alrededor algunos opinaban, otros no, que era muy complicado, otros bien, vamos, que sí puedes. O sea, al final todos eran voces que a veces se contradecían y a veces se apoyaban, pero la única voz que importa, amiga mía, es la tuya. ¿Qué te dices aquí? ¿Qué te dices aquí? ¿Y qué haces en congruencia a lo que sientes? Entonces yo me puse manos a la obra. Y eso te digo que fue unos 4 meses antes de que entráramos a todo lo que se entró en la sanidad, ¿no? Que al final dices, mira, al final todo está tan alineado que de alguna manera yo ese momento no lo viví dentro del laboratorio, lo viví fuera. Pero me ayudó a avanzar en la empresa mucho más, porque ahí fue donde pensamos nuevas formas, adaptamos nuevas formas de informática, de gestión de datos, también la forma de vender, la forma de hablar por teléfono, cómo nos manejamos, o sea, una cosa increíble, y nos dimos cuenta que podíamos llegar a hacer muchas cosas. Incluso habíamos alquilado un local donde 2 días antes de cerrarnos, de que no nos dejaran salir, teníamos las llaves. Y te digo una cosa, no perdíamos la fe. Teníamos la convicción de que eso iba a ser para mejor. Tú ten en cuenta que siempre, cualquier decisión que tú tomes vas a tener una objeción. Una objeción que te va a hacer dudar de tu decisión. Entonces simplemente eso tómalo como una buena señal, amiga mía. Cada vez que tú tomas una decisión va a haber una objeción por parte de tu mente. Van a salir más cosas, más dificultades, pero eso, aunque tienes miedo, lo debes de hacer. Porque lo único que pasa es que no sabemos y tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no tenemos en práctica, a lo que no tenemos por la mano. Tú ahora mismo te pones a andar en bicicleta y lo vas a hacer si lo has aprendido a hacer. No vas a tener miedo de coger nuevamente la bicicleta. Pero el primer día que montas la bicicleta, desconoces si te vas a caer o no, o coges y te vas y ya está. O sea, esto depende de cada persona. ¿Qué miedos tenemos aquí, vale? Y aquí en nuestro corazón. Entonces, todo esto viene porque no tienes que tener miedo al cambio. Tienes que probar tu vida y no tener miedo al error. Por eso, amiga mía, siempre, mira, esta imagen que pinté aquí, esta imagen tan bonita que tengo aquí, ¿ves? ¿Ah? Se trata de mujeres como tú y como yo, que hemos avanzado mucho en esta vida y que esta técnica Kintsugi demuestra que cada quiebre que hayamos tenido, es un aprendizaje hermoso. Tú eres una pieza valiosa en esta vida. Tú eres una pieza valiosa. Así como esa técnica, reconstituyes una figura donde tú cada vez te vuelves más bella, más única, más esbelta, con todos los avances que vas teniendo en tu vida. Pero ¿cuándo avanzamos? Cuando hay un momento que nos empezamos a quebrar también en nuestra vida. Cuando nos hemos equivocado también aprendemos. Cuando acertamos también aprendemos. Y con ello vamos a ser de inspiración para las demás mujeres. Así que mira, te tengo una sorpresa grandiosa porque este martes 21 de enero lanzo mis sesiones personalizadas y especializadas en mujeres que quieran subir de nivel, que quieran mejorar, que empiecen desde cero. O sea, estamos aquí
para abrirnos en canal en toda la información que necesites. Así que, amiga mía, pide información sobre estas sesiones porque a mí me ha costado años avanzar. Entonces yo te lo voy a resumir en pocas sesiones para que tú puedas tomar las decisiones que mejor te vayan, porque lo importante es cómo pensamos para poder decidir y cómo sentimos para poder proyectarnos. ¿Vale, amiga mía? Así que, mi valiente, vive como si fuera tu último día y proyéctate para ser eterna. En mi link está la página web y más información si deseas un DM o envíame algún mensajito que estaremos aquí para ayudarte en cualquier duda. Un besito grande. ¡Mua!